Hola, bienvenidos a esta nueva emisión de Reporteros aquí en France 24. Soy Raúl Blanco, un gusto saludarlos. En esta oportunidad vamos hasta Brasil, específicamente a la ciudad de Río de Janeiro, con nuestra corresponsal Valeria Zacone, autora del reportaje que veremos a continuación. Valeria, le pregunto cómo ha mejorado la situación de los migrantes venezolanos, cientos de miles de migrantes que han huido de su país a Brasil en la operación acogida por la ONU. Yo diría que ha mejorado bastante, la situación está bajo control tras un comienzo un poco difícil. Al principio nadie esperaba esta avalancha de migrantes y cuando estuvimos allí hace 2 años había muchos venezolanos acampados en las calles de Boa Vista, la capital del estado norteño de Roraima, y en Pacaraima, que era la última ciudad de Brasil antes de la frontera. Incluso hubo un brote xenófobo cuando un grupo de brasileños quemó un campamento de venezolanos. Desde entonces, el ejército brasileño junto con la ACNUR ha vertebrado una serie de abrigos. Son en este momento 11 en Boa Vista y 1 funcionando en Pacaraima. Ya no se ven personas acampando y además el cierre de la frontera ha ayudado a reducir bastante el número de venezolanos que están siendo enviados a otras regiones de Brasil donde pueden encontrar trabajo a través de un programa pionero llamado de interiorización, y es lo que precisamente contamos en el reportaje. Así es, Valeria, le pido entonces que se quede con nosotros para ver el reportaje que usted realizó con Carlos Fabal y Luis Rolé. Veamos este Reporteros. Desde 2018, Brasil enfrenta la mayor emergencia humanitaria del siglo tras la llegada de unos 650.000 migrantes desde Venezuela. En los últimos 2 años, Brasil se convirtió en el país de América Latina que más concede el estatus de refugiado a los venezolanos. En total, más de 46.000 refugiados fueron regularizados. Este dato contrasta con las cifras de Colombia y Perú, los 2 países de la región que reciben más migrantes desde Venezuela. Después van a firmar una autorización para nosotros, la operación acogida, tomarle fotografías. El ejército brasileño coordina la operación acogida, un programa que ampara de forma temporal a los refugiados en los 11 abrigos de Boa Vista, la capital de Roraima, el estado norteño que hace frontera con Venezuela. Aquí tenemos la sala de la Cruz Roja. Ofrece servicio de contacto telefónico para ayudar a los venezolanos a hacer contacto con su familia. Este es el corazón de la operación acogida. Es aquí donde los venezolanos pueden resolver cualquier tipo de trámite, como pedir la residencia o el estatus de refugiado. Cada día unas 70 personas son vacunadas gratuitamente contra el sarampión, la gripe y la fiebre amarilla. Preparação. Coloca no fogão uma panela pequena com medio litro de agua. Até ferver. Aquí los refugiados también reciben clases de portugués antes de ser enviados a otra ciudad. Gregorio, que es ciego desde su nacimiento, está a punto de mudarse a São Paulo, donde espera comenzar una nueva vida. Y continuar con la gestión que venía realizando en Venezuela, que es la formación y capacitación de las personas con deficiencia visual. La interiorización es el punto fuerte de la operación acogida. Esta estrategia consiste en trasladar a los refugiados y migrantes venezolanos a regiones donde hay más oportunidades de empleo. Él está esperando aquí para un puesto de trabajo como camionero. Entonces él necesita un carnet de conducir de aquí, de Brasil. Este modelo ha sido elogiado en varias ocasiones por las Naciones Unidas y ha evitado el colapso económico y social de Roraima, que es uno de los estados más pobres de Brasil. Desde el inicio de la operación ya interiorizamos desde aquí, desde Roraima hacia el interior de Brasil, a 42.496 venezolanos. Antes de la pandemia, la media era de 3.000 refugiados por mes. Algunos incluso consiguen un contrato de trabajo antes de su traslado.
Nosotros hacemos el contacto con la empresa. Esta empresa contrata al venezolano en alguna ciudad del interior de Brasil y nosotros hacemos el transporte logístico. También hacemos el acompañamiento a lo largo de 3 meses para comprobar si la interiorización funciona. Esta escena se repite cada semana. Decenas de venezolanos viajan en autobús hasta Manaos, donde subirán a un avión para alcanzar su destino final. Los billetes son costeados por el gobierno brasileño y las agencias internacionales que operan en esta región fronteriza. Alexandre, ¿no? Emilis. José David. Este hombre trabajó durante 24 años en la principal petrolera de Venezuela. En Roraima hizo un curso para aprender a manejar tractores. Ahora se está mudando al estado de Goiás, donde le espera un empleo. Quiero seguir adelante, me siento joven, me siento fuerte, tengo muchos conocimientos en mi cabeza que quiero explotar y no he podido. Gracias a Brasil por esta oportunidad que me está dando. Como Omar, son miles los refugiados que ya fueron reubicados. Gracias a ese sistema, el número de refugiados en los campos de Boavista pasó de 12.000 a 4.500 en pocos meses. El cierre de la frontera por causa de la pandemia ha sido otro elemento determinante para alcanzar este resultado. El coronavirus complicó aún más la situación de los refugiados y causó una crisis dentro de la crisis. A pesar de todas las restricciones, el programa de interiorización no se detuvo. La pandemia obligó a la Agencia de la ONU para los Refugiados, el ACNUR, a reorganizar los campos de refugiados. Fue necesario aumentar la distancia social para minimizar el riesgo de contagio. El resultado ha sido alentador. Hubo menos de 10 muertes por COVID entre los 12.000 venezolanos que estaban en Boavista al principio de la emergencia sanitaria. Nunca se puede hablar de éxito cuando tenemos víctimas mortales, pero sí es verdad que las estimaciones epidemiológicas que teníamos a principios de marzo eran mucho peores de la realidad actual. ACNUR también participó en la creación de ese hospital de campaña que ya atendió a más de 4.500 pacientes, tanto venezolanos como brasileños. 1.000 profesionales sanitarios trabajaron a rajatabla para que 1.100 personas pudiesen salir de aquí por su propio pie. Hoy el porcentaje de venezolanos contagiados corresponde a menos del 2% de la población porque el trabajo que fue hecho en los abrigos, la prevención con mascarillas, todo el protocolo ayudó a prevenir el contagio en todos los abrigos. Bajo el mando de los militares, la operación acogida ofrece una respuesta coordinada a la emergencia migratoria. 11 ministerios están involucrados, además de un centenar de agencias gubernamentales y no gubernamentales. El reto ahora es prepararse para hacer frente al nuevo flujo de refugiados que se espera que llegue cuando reabra la frontera. El otro desafío es mantener viva esta operación a pesar de la crisis económica de Brasil y de los recortes causados por la pandemia. O hacemos un esfuerzo con todas las dificultades, aunque no tengamos los recursos adecuados, o estaremos promoviendo un caos futuro para las próximas generaciones. Porque la migración es un desafío muy grande. El talón de Aquiles de la operación acogida son los campamentos autogestionados. Este se llama Caubanoco, que en la lengua de los indígenas Warao significa nuestro dormitorio. Aquí viven cerca de 900 personas. Unos 400 son indígenas de 4 etnias distintas y el resto venezolanos criollos. Bueno, este es el espacio donde yo vivo. No está muy limpio. Leani pertenece a la etnia Warao. En Venezuela estudió turismo y comunicación. Hoy actúa como líder en este asentamiento. Bueno, esta es una cocinita también que tenemos un poquito más de comodidad de cocinar aquí dentro de este mismo espacio. Como Leani, muchos migrantes prefieren vivir en este campamento, donde hay más sombras y menos calor que en los abrigos oficiales, y desde luego menos reglas. Sino porque aquí igual tenemos la libertad de salir
a la hora que nosotros queramos, porque muchas familias que viven aquí sobreviven por la recolección de lata, de hierro, y pueden salir de este lugar a la hora que ellos quieran, llegar también a la hora que ellos quieran. Dentro de un abrigo no vamos a tener esa libertad que tenemos acá, que es la de tener suficiente agua. Cada semana, Cáritas distribuye alimentos para que los indígenas puedan cocinar sus especialidades. Hay fruta, papas, más zanahoria y cebolla. Estas son las verduras necesarias para hacer la sopa. Pero este pequeño lujo tiene los días contados. En diciembre, este asentamiento va a ser desalojado. Los mandos militares quieren que todos los residentes se instalen en los abrigos de la operación acogida. Esta solución no agrada a los venezolanos. Que nosotros queremos un lugar como este lugar, que da aire, que todos nos divertimos, nos llega visita, nosotros lo recibimos. Y yo vi cómo se vive un abrigo, parece una cárcel. Y entonces nosotros no estamos acostumbrados así. Nosotros somos indígenas, pero sabemos en qué lugar vivimos, cómo vivimos, una condición limpia. Una alternativa es adaptar los abrigos a las costumbres de los indígenas. Es lo que han hecho en la ciudad fronteriza de Pacaraima. Este centro, que acoge a 380 personas, se llama Janocoida. En la lengua guarao significa hogar. Teolinda lleva aquí 3 años. Es cantante y artesana. Aquí las hamacas reemplazaron los colchones. Teolinda no quiere regresar a Venezuela mientras la situación económica no mejore. No hay alimento, no hay medicina y muchas personas se murieron en cosas de enfermedad por falta de medicina. Todas las comunidades que yo estaba viviendo en un municipio, Antonio Díaz, toditos se vinieron porque se murieron muchos niños de sarampión y personas mayores de la enfermedad cólera fallecieron. La ley brasileña no permite la interiorización de pueblos nómadas e indígenas. Los guarao están literalmente varados en Pacaraima, como las canoas que dejaron atrás en sus aldeas llenas de manglares. La perspectiva de los indígenas es que la frontera reabra y que ellos puedan circular libremente como hacían antiguamente. Ellos esperan que la situación en Venezuela mejore y que puedan volver a vivir donde vivían. En principio, ellos no quieren establecerse aquí en el país. A la espera de que la frontera reabra, los indígenas guarao pueden contar con el soporte de Padre Jesús, un cura español que lleva más de una década en Pacaraima. El pueblo guarao ya sufrió mucho en este éxodo de venir de tan lejos hasta aquí, pero vienes siempre lleno de sueños, siempre lleno de esperanza. Desde el inicio de la crisis migratoria, Padre Jesús ha sido el ángel de la guarda de los refugiados, especialmente de los indígenas. Creó un comedor social que aplacaba el hambre de 1.500 personas por día. Tuvo que parar por causa de la pandemia, pero ahora distribuye cestas de alimentos. Están aquí por absoluta necesidad, para no morir de hambre. A usted, a un indígena guarao, le dice no, ir a San Pablo, ir a Mato Grosso del Sur, no, y tiene miedo. Él quiere volver a su mundo de las aguas, a su mundo de las canoas, a su cultura, a su espíritu, que es totalmente diferente a este. Este cura teme la reapertura de la frontera, desconfía que se produzca un colapso humanitario peor que hace 2 años, cuando un grupo de habitantes de Pacaraima quemó un campamento de refugiados para protestar contra lo que tildaron de invasión. Quemó la ropa de los venezolanos, este conjunto con su gente, comerciantes, quemando la ropa de los venezolanos. A visita de Mike Pompeo a América do Sul contó con En septiembre, poco antes de las elecciones en los Estados Unidos, el secretario de Estado Mike Pompeo realizó una visita a los campos de refugiados de Boavista. Para la oposición, se trató de una afrenta a la autonomía diplomática de Brasil y a la soberanía nacional. El ministro de Exteriores tuvo que comparecer en el Senado para dar explicaciones. Es importante recordar que los Estados Unidos son el mayor financiador del mundo de las operaciones de la Agencia de la ONU para los refugiados y de la Organización Internacional de Migraciones.
Específicamente, el gobierno norteamericano destinó más de 64 millones de dólares a la financiación de actividades y el apoyo a migrantes y refugiados venezolanos en Brasil. Para el ex canciller de la era Lula, el gobierno de Jair Bolsonaro ha empañado la imagen de Brasil con una política exterior agresiva que se aleja de los principios tradicionales de la no intervención en los asuntos de los otros países. Venezuela está cercada por todos los lados y Pompeo vino aquí. Es una cosa triste y vergonzosa, porque es como si él hubiese venido a inspeccionar un campo de batalla. Es una agresión a la soberanía brasileña con la connivencia del gobierno brasileño. Los refugiados son la cara más visible del fracaso diplomático de la comunidad internacional frente a la crisis venezolana. Con la elección de Joe Biden, es de esperar que la relación entre Brasil y los Estados Unidos empeore. Lo que está por ver es si el nuevo presidente mantendrá el apoyo financiero a la operación acogida. Y seguimos conversando con nuestra corresponsal Valeria Zaccone, autora de este reportaje que acabamos de ver. Valeria, el ejército brasileño tiene como lema brazo fuerte, mano amiga. ¿Esta mano amiga se está realmente tendiendo hacia los refugiados venezolanos? Es lo que hemos podido comprobar allí. Hay que recordar que desde el fin de la dictadura militar en 1985 el ejército brasileño ha participado en cada vez más operaciones humanitarias, por ejemplo en Haití y en Líbano. En ese estado de Roraima hemos visto a militares comprometidos con su trabajo, involucrados más allá de los meramente profesionales. Sin ir más lejos, uno de nuestros protagonistas, Omar Patiño, que le grabamos cuando se estaba yendo al estado de Goiás dentro del programa de interiorización. Hablé con él hace un par de semanas y me contó que el coronel Brandao le estaba ayudando a reunificarse con su mujer que se había quedado atrás en Pacaraima, lo que demuestra que de alguna forma el ejército sí hace un seguimiento de esos migrantes. También es verdad que también hay críticas, por ejemplo, algunos migrantes se quejaban de que hay una alta rotación de los mandos militares y que no siempre los militares nuevos que llegan están en la misma línea de colaborar, pero el general Manuel de Barros nos contaba que de aquí a un año probablemente 90% de los militares saldrán y solo habrá civiles trabajando en los campos de acogida. Así es, Valeria. Gracias entonces por este reportaje y también gracias a ustedes por siempre acompañarnos aquí en France 24.